El título que le hemos puesto a este webinar es Claves del éxito de la gestión indexada y semi-indexada. Y en esta entrevista pues vamos a hablar con Antonio Rico, que es el gestor del fondo Baelo Patrimonio. Esta entrevista se marca en un ciclo que hemos lanzado en MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que queremos que los gestores estrella y también los representantes, las principales gestoras nacionales e internacionales, nos ayuden un poco a acercar el mundo de la inversión tanto a los inversores como a los no inversores. Y bueno, pues que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos de educación financiera y también que nos expliquen cómo funcionan sus fondos y que les tengamos oportunidad de ponerles cara. Estrenamos el ciclo contigo, Antonio, con Antonio Rico, gestor del fondo Baelo Patrimonio, que como os he comentado antes, pues nació en marzo de 2018 y sube un 16% desde entonces. Y la verdad es que ha sido todo un éxito como mínimo en términos de popularidad, porque tiene ya 3.600 partícipes, que son, como os decía antes, entusiastas del fondo. Y es un fondo de renta variable mixta internacional, cuyo objetivo es el crecimiento del capital en el largo plazo, manteniendo siempre un riesgo moderado por volatilidad en comparación con el mercado total de acciones. Y respecto a la estrategia, pues es un fondo que es una rara avis en el panorama inversor, ya que es un fondo de gestión pasiva, pero no del todo, ¿verdad, Antonio? Antes de nada, cuéntanos a grandes rasgos cuál es la estrategia que sigues en tu fondo, para que nos pongamos un poco en sintonía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a MyInvestor por invitarme. Muchas gracias también por la presentación, muy generosa. Baelo, yo siempre digo que es un fondo no indexado gestionado de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una gestión indexada es toda aquella simplemente que replica un índice. El índice puede ser más simple o puede ser más complejo, pero si un vehículo de inversión replica a un índice, pues es un vehículo indexado, ¿no? Sin embargo, no existe una definición oficial de gestión pasiva, porque la pasividad al 100% es casi imposible porque alguna decisión hay que tomar, aunque sea a priori con la estrategia, ¿no? Un fondo indexado puede ser muy pasivo, como por ejemplo uno que replique al SP500, o puede no ser muy pasivo, como los fondos que replican pues, acciones pequeñas de mercados emergentes o con algún factor. Por lo tanto, un fondo indexado puede no ser pasivo y, sin embargo, un fondo muy pasivo puede no ser indexado. Y Baelo está ahí, a mitad de camino, porque sin ser indexado, toma la idea de la indexación pues para eso, para tomar de ella sus ventajas más importantes. Ventajas como tener una rotación de activos baja, procurar tener contenidos todos los gastos, no solo los gastos de gestión, que son los más conocidos, pero también la rotación de activos, los gastos de brokeraje, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pondera también por capitalización, al igual que hacen los índices más eficientes. Bueno, si te parece, Antonio, de cara a los participantes en este webinar que tengan una cultura financiera muy básica, que todavía le bailen un poco estos grandes conceptos del mundo de la inversión, ¿podrías definir en tus palabras qué es exactamente la gestión indexada y qué es la gestión no indexada para ir asentando los conocimientos? No pasiva versus activa, sino indexada versus no indexada. Sí, pues es lo que he comentado al principio. La gestión indexada es solo y exclusivamente aquella que replica a un índice, independientemente de la complejidad del índice. O sea, todo lo que no sea tener como objetivo del vehículo replicar exactamente a un índice no es inversión indexada. El resto es, pues, bueno, pues lo que se suele llamar gestión pasiva. Vale. Gestión activa, perdón. Vale, perfecto. Y hablando ya de estos temas de gestión pasiva, tú fuiste uno de los pioneros a la hora de difundir la filosofía Boglehead en España. ¿Podrías explicar qué son los Bogleheads y cuáles son a grandes rasgos los grandes principios de la filosofía de inversión de Bogle? Bueno, los Bogleheads son una comunidad de seguidores de John Bogle
Y el objetivo de esa comunidad es continuar con la misión de divulgar las bondades de la gestión pasiva, que es lo que hacía John Bogle, ¿no? John Bogle defendía que batir al mercado es muy difícil y que comprar el mercado es una forma muy eficiente de invertir. Él no recomendaba buscar las agujas en los pajares, sino comprar el pajar entero, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Pues básicamente por los gastos, ¿eh? La mayoría de puntos que le saca normalmente la gestión pasiva a la gestión activa viene de los gastos de gestión y los gastos de rotación de activos de los propios fondos. Ahí saca prácticamente un 1,5% de media de ventaja los fondos indexados a los fondos de gestión activa a 10 años, ¿no? Luego hay incluso otro 0,5% de ventaja que sacan los vehículos pasivos a los activos por los errores, por las malas decisiones, ¿no? de la gestión activa. Bueno, una gestión pasiva elimina estos dos lastres, ¿no? Estos dos lastres que suman un 2% que a priori vamos a tener en contra cuando comenzamos a invertir, ¿no? Entonces, pues bueno, esta filosofía Boglehead tiende a poner el foco en el proceso de ahorro e inversión, en la asignación de activos por perfil del inversor y no en el proceso especulativo de intentar batir al mercado, que es muy difícil. Uh-huh. ¿Y por qué crees tú que la gestión indexada o la gestión de Bogle tiene tantos fans, cuando a lo mejor la gestión activa no ha sido capaz de reunir un club de fans tan homogéneo, ¿no? Y tan potente como el de Bogle? Bueno, no estoy seguro de que tenga la gestión pasiva más fans que la gestión activa. Lo que ocurre es que gestión activa hay muchas y entonces los fans de cada uno de los grupos están muy dispersos, ¿no? Y sin embargo, gestión pasiva pues se engloba prácticamente en una sola filosofía y todos reunidos parecen muchos. Pero yo creo que tanto la activa como la pasiva tienen seguidores. Vale. Bueno, sabemos que la gestión pasiva tiene sus ventajas, además son bueno, pues bastante cuantificables y nos vamos precisamente a las estadísticas y demás. Pero me gustaría ponerte un poco en el brete de pedirte que nos digas qué ventajas crees que puede tener la gestión activa o por lo menos para qué tipo de clientes o en qué circunstancias determinadas, ¿no? Porque nosotros solemos explicar mucho, no sé si estarás de acuerdo, que no es que haya una buena y una mala. Hay una que presenta muchas ventajas muy evidentes, como puede ser la gestión pasiva, pero también la gestión activa puede presentar grandes ventajas bien elegida y en circunstancias muy concretas. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? ¿Qué ventajas le verías tú a la gestión activa o en qué circunstancias se la verías? Bueno, sí, estoy de acuerdo en parte. Lo que ocurre es que yo creo que a priori la gestión activa cara tiene muy pocas ventajas sobre la gestión pasiva. Yo veo que podría ser bastante más útil si la gestión activa se abaratara, porque ya no tendría el lastre que hemos visto antes en la anterior pregunta que me hacías. Uh-huh. Pero bueno, ventajas de la gestión activa sobre la pasiva. Pues quizás para los inversores que comienzan o que tienen un nivel básico, porque bueno, no todos los inversores en fondos de inversión están viendo webinars como este o pertenecen a la comunidad financiera, pues quizás para ellos la gestión activa le ofrezca ya sea una persona o un equipo de gestión de referencia en quien depositen su confianza. Y eso puede ser positivo, ¿no? Porque es como una especie de guía para ellos, ¿no? Es como si te montas en un avión y te sientas junto al pasaje y el sobrecargo pues presenta el vuelo y dice, bueno, pues ahora se van a quedar todos aquí porque todos los tripulantes nos vamos a ir porque este avión es autónomo y no va a haber nadie controlándolo, ¿no? Pues automáticamente el pasaje se levanta y se va porque no se va a fiar de un avión que por muchos avances que haya y por muy robotizado que esté, no vaya a estar controlado por alguien, ¿no? Pues en la inversión, que es tan miedosa como montarse en un avión, pues pasa lo mismo. Hay muchos inversores a los que les gusta que haya alguien que tenga ahí la responsabilidad de gestionar, ¿no? Y para inversores con algo más de nivel, pues bueno, la gestión activa posibilita invertir en un estilo particular de inversión, que sea del gusto de
de cada inversor. Por ejemplo, puede haber inversores pues, que les guste el value investing clásico y no vean con buenos ojos invertir en acciones de empresas que están con valoraciones muy altas, ¿no? Pues bueno, pues para ellos hay fondos que funcionan de este modo, ¿no? Con este estilo de inversión tan marcado, ¿no? También hay índices que tienen factores que se pueden adaptar a estos gustos, pero quizá no usen ese estilo de inversión de una forma tan marcada. Uh-huh. Pues mira, hilándolo un poco con lo que comentabas de las comisiones, esta es una de las características del fondo que gestionas, del Baelo Patrimonio, y es un aspecto que pensamos que a veces está minusvalorado por los inversores, que por un lado hay veces que no se fijan en las comisiones de los fondos en los que invierten, y por otro lado hay veces que se quieren fijar en esas comisiones, pero a lo mejor les falta el criterio para evaluar si efectivamente son altas o si son más altas de lo que deberían, habida cuenta del nivel de dificultad que entraña la gestión de ese fondo o del retorno que luego prevé esperar el partícipe por esa gestión más activa. Entonces, ¿qué pistas le darías tú a los inversores para averiguar si estas comisiones son razonables o si por el contrario son demasiado elevadas? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque decir un número es complicado porque hay muchos fondos, cientos y miles, y la mayoría de ellos pues tienen unas comisiones más altas de las que, por ejemplo, yo contrataría, ¿no? Si fuese cliente de ellos. Bueno, se suele mover en torno a un 1% de comisión total, el máximo que ahora la industria suele ver como algo eficiente, ¿no? Lo que sí que yo haría, además de fijarme en la comisión de gestión, sería fijarme en la rotación de los activos, porque a veces el índice de rotación de activos de un fondo puede conllevar un gasto incluso mayor que la propia comisión de gestión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en fondos que tengan muchos small caps con extranjeras, pues claro, cada vez que haces una compra, cada vez que haces una venta, pues tienes comisión de compra, de venta, impuestos por las ganancias de capital, horquillas muy elevadas, gastos por el cambio de moneda en cada compra y en cada venta. O sea que no solo hay que mirar la comisión de gestión, que yo pondría más o menos pues, como en un 1%, sería algo así como el límite que yo veo que con los fondos que hay ya indexados, yo creo que no merece la pena pagar más de ese 1%, aunque es un número que es una opinión personal, pero también me fijaría mucho en el índice de rotación del fondo. Muy bien. Además, las comisiones, también hay otro tema que nos gustaría aclarar con los participantes, que es el tema de la volatilidad, del riesgo y sobre todo del binomio que hace esta volatilidad con respecto a la rentabilidad, ¿no? Ese equilibrio, esa eficiencia que ha de buscarse siempre entre el riesgo que se está asumiendo y la rentabilidad que se prevé obtener. La volatilidad es un concepto que creemos que no muchos inversores entienden del todo, por lo menos los más noveles. ¿Cómo la definirías tú, Antonio, de una manera muy divulgativa? ¿Y de qué modo crees que el inversor puede averiguar el nivel de volatilidad con el que debería sentirse cómodo? Bueno, también es una pregunta difícil, con una difícil respuesta. Casi todas las preguntas que son así difíciles, la respuesta normalmente es depende, ¿no? Y aquí también depende. La volatilidad no es sinónimo de riesgo, pero sí que considero que es un tipo de riesgo y como es un tipo de riesgo creo que hay que darle importancia, ¿no? El inversor medio, por más tiempo que lleve invirtiendo, no suele ser capaz de soportar los grandes movimientos del mercado de acciones, ¿eh? Suelen cometer errores emocionales, comprando en el peor momento, vendiendo en el peor momento. Incluso en las personas que nunca han invertido, pues esto se acentúa, ¿no? Porque bueno, no están acostumbrados a que su ahorro se vaya moviendo hacia arriba y hacia abajo de forma tan sensible, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena
la idea de ir siempre comenzando poco a poco, de poquito a poquito ir incrementando la cantidad invertida hasta que ese inversor vaya ganando algo de experiencia. Pero incluso ya digo que con la experiencia a veces se cometen también errores por culpa de la volatilidad, ¿no? Los cuestionarios que suelen hacer, pues bueno, gestoras o entidades bancarias, lo que sea, pues estos cuestionarios no suelen servir porque difícilmente quienes rellenan ese cuestionario saben en ese momento cómo reaccionarán en los peores momentos, ¿no? Porque simular cómo te vas a sentir cuando el mercado esté cayendo, como por ejemplo el pasado febrero, un 30 o un 40% en un solo mes, es muy complicado. Las sensaciones que te aporta en ese momento que lo estás viviendo no las vas a tener cuando te lo estás imaginando, ¿no? Por hacer otro símil con la aeronáutica, una simulación de una emergencia muy común es la de humo en la cabina, ¿no? Que entra humo en la cabina de vuelo y entonces no puedes ver, no puedes respirar y tienes pues que aplicar el procedimiento, sacar la mascarilla, sacarla de la funda, ponértela, respirar. Eso cuando lo estás simulando, como sabes que estás con los pies en el suelo, lo haces fácilmente y además lo repites, pero si eso te pilla en vuelo, las circunstancias son totalmente distintas, los nervios se ponen a flor de piel y es más posible que cometas un error emocional y no lo hagas bien y termines con un accidente que en el propio simulador, ¿no? Y lo mismo pasa en la inversión, porque no te vas a poner igual de nervioso cuando el mercado está cayendo un 30% que cuando crees que te imaginas que lo que sentirás cuando está cayendo un 30%, ¿no? O sea que de lo que nos comentas, Antonio, deduzco que entre otras estrategias puede ser positivo tener ese approach, ese enfoque un poco increscendo, ¿no? Sí. Empiezo con una volatilidad reducida y ya poco a poco me voy enterando de cómo funciona el mercado y ya voy asumiendo más, porque también la experiencia ayuda, entiendo, a digerir estos vaivenes tan fuertes que puede experimentar la bolsa y hay que saber desarrollar ese estómago, ¿no? Para ser Sí, inversor. creo que es importante empezar poco a poco. Si uno siempre ha sido ahorrador y nunca ha sido inversor, si toma la decisión de invertir, por la razón que sea, creo que es mejor ir poco a poco poniendo sus ahorros a invertir. Y bueno, no solo tiene la ventaja de que el propio inversor va cogiendo experiencia y se va habituando a que su ahorro se mueva hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Sino que también la ventaja de no entrar con todo en el peor momento posible, de tener esa mala suerte, ¿no? Y ir haciendo compras poco a poco y habituarse a que ese ahorro que vas generando mes a mes, por tu trabajo, por tus ingresos, ir invirtiéndolo, ¿no? Tu fondo invierte también en REITs, es decir, en compañías del sector inmobiliario y en mineras, por aquello de ganar también exposición a la evolución de las materias primas y de este modo pues introducir tipos de activos distintos cuya evolución esté descorrelacionada con la de los mercados de renta variable o con los mercados de renta fija. Con descorrelacionados nos referimos a que su evolución no va de la mano de la bolsa o de la renta fija, sino que tiene una evolución distinta, que se rige por parámetros distintos. A esto lo llamamos diversificación. Antonio, ¿cómo le explicarías a nuestros participantes, sobre todo a aquellos que pues eso, tienen una cultura financiera más básica, por qué es tan importante la diversificación del riesgo a la hora de gestionar un fondo o a la hora de gestionar una cartera? Sí, aunque es cierto que ponemos también un porcentaje en rates, un porcentaje en acciones relacionadas con el oro, también un porcentaje en TIPS, en bonos ligados a la inflación, pero hay que aclarar que el principal equilibrador de una cartera de acciones son los bonos. No es lo mismo diversificar que equilibrar la cartera. O por lo menos yo no lo entiendo igual o me he acostumbrado a usar estas palabras para diferenciarlo bien, ¿no? Tú puedes tener una cartera diversificada de acciones, pero solo tener acciones. Entonces, ese equilibrio pues, no se da tanto como si diversificas por clases de activos, ¿no? Y el principal equilibrador son los bonos. Es la principal clase de activos para acompañar a una cartera de acciones y reducir la volatilidad de la cartera total.
Ahora bien, los tipos de acciones y los tipos de bonos, aunque es secundario, pero también puede ser importante. Y para que tengan ese papel trascendente deben ser aquellos tipos de acciones, aquellos tipos de bonos que tengan la correlación más baja con respecto a las acciones genéricas y a los bonos genéricos, ¿no? En nuestro caso, pues son los REITs, las acciones del mercado inmobiliario, las acciones relacionadas con el negocio del oro y en el caso de los bonos ligados a la inflación. ¿Y esto por qué? Pues por lo que hemos dicho. Son los tipos de acciones que tienen una correlación más baja con el mercado de acciones. Es decir, son los que tienen una mayor posibilidad, que no ocurre siempre, pero son los que tienen una mayor posibilidad de que en un periodo de medio plazo en el que las acciones se hayan podido mover en una dirección, estas se hayan podido mover en una distinta, ¿no? O en la misma, pero no de forma tan sensible, ¿no? Y lo mismo con los TIPS. Los bonos ligados a la inflación tienen ese factor asociado a la inflación y puede ser que los bonos genéricos lo puedan hacer mal y los TIPS no hacerlo tan mal o hacerlo incluso bien, o al revés, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en el año anterior los bonos genéricos lo hicieron mejor que los TIPS. Bueno, en otros años puede pasar distinto y es por eso que lo llamamos equilibrio, porque van en direcciones distintas en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Por lo tanto, ayudan a mejorar la eficiencia de la cartera, no la rentabilidad esperada. Vale, pero esta diversificación del riesgo, ¿por qué es tan deseable, Antonio? ¿Por qué es eficiente diversificar el riesgo? Ya sé que puede parecer una pregunta muy básica, pero alguna vez nos la han planteado y creo que es importante recordarla de vez en cuando. Bueno, es importante porque no es lo mismo el rendimiento de un activo financiero que el rendimiento del inversor que invierte en ese activo financiero. Hay estudios que demuestran que aunque los vehículos o las estrategias 100% renta variable han obtenido una rentabilidad por encima de estrategias más moderadas, como por ejemplo una cartera 50-50, una cartera 70-30 o 60-40. Sin embargo, los inversores que optaban por las estrategias moderadas obtenían una rentabilidad mayor que los que optaban por las estrategias más agresivas, incluso cuando las estrategias agresivas tenían una rentabilidad mayor. Y esto es porque los inversores moderados cometían menos errores emocionales y cuando había una gran bajada del mercado se ponían menos nerviosos y pues no vendían en el peor momento. Mientras que los inversores en carteras más agresivas, cuando no soportaban la volatilidad, cometían errores emocionales y hacían que esa buena rentabilidad de largo plazo que tenía la estrategia agresiva no la aprovechaban, ¿no? Bueno, yéndonos un poco ya a lo que es la renta variable en tu fondo, inviertes en compañías con un historial de dividendos crecientes. ¿Por qué precisamente en este tipo de compañías, Antonio? Y al hilo de esta pregunta que te acabo de hacer, ¿qué nos dice la política de dividendos de una compañía, de la propia compañía, de su salud financiera, de sus perspectivas de futuro? ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de compañías? Esa segunda pregunta me parece buena y además es poco frecuente porque la mayoría de las veces que pues, se pregunta o se hace alguna crítica positiva o negativa a las acciones dividenderas, pues siempre tiene que ver pues, con la rentabilidad o si la volatilidad es menor o si los impuestos al cobrar los dividendos, pero nunca sobre qué nos dice la política de dividendos de la empresa, ¿no? Pero bueno, empezando por la primera pregunta, ¿por qué Baelo invierte en las empresas de dividendo creciente? Pues hay dos porqués. El primer porqué sería histórico o estadístico, ¿no? Son ya casi 50 años desde que hay datos de mayor rendimiento de las acciones de dividendo creciente sobre las acciones genéricas, ¿no? Además, dividido por décadas naturales, la década de 70, 80, 90, en todas esas décadas también las acciones de dividendo creciente se han mostrado superiores. Incluso no en ciclos de largo o muy largo plazo como eso, sino incluso en ciclos de medio plazo, en 2 de cada 3 ciclos de 3 años, porque en 50 años hay infinidad de ciclos de 3 años, porque podemos empezar en cualquiera de los días, ¿no?, del año. En un casi 70% de las ocasiones, en los ciclos de 3 años, las empresas de dividendo creciente también se mostraron superiores a las del mercado general. Por supuesto, hay ciclos
Y hay años en los que el mercado general bate a las acciones de dividendo creciente. Pero bueno, esto nos dice dos cosas. Primero, que se han mostrado superiores. Y segundo, que aunque haya algún ciclo de medio plazo o algún año en el que el mercado bata a las acciones de dividendo creciente, eso no quiere decir que tengas que dejar tu propio método, ¿no? El método tiene que seguir y no puedes dejarlo a las primeras de cambio cuando hay algún ciclo de corto plazo en el que las acciones genéricas lo baten, ¿no? Y bueno, el segundo porqué no es tanto estadístico o histórico, sino más bien simple hecho de utilizar una lógica inductiva, ¿no? Los dividendos crecientes son una consecuencia de aspectos muy comunes y positivos de este tipo de acciones y de empresas y que les permiten tener esta política. Estas empresas pues tienen una deuda controlada, además esa deuda suele tener un rating crediticio muy alto, el payout suele ser también moderado, por lo que la empresa no solo entrega a sus accionistas un dividendo, sino que también se queda con un buen remanente para poder reinvertir ese cash para intentar sacar beneficios, ¿no?, futuros. Los beneficios de estas acciones suelen crecer de forma estable, puede tener algún año que peguen un pequeño resbalón, pero suelen ser estables, son líderes en sus sectores, sus productos y sus servicios destacan sobre los demás, tienen potentes departamentos de I+D donde invierten mucho dinero para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Por lo tanto, hay porqués estadísticos y hay porqués lógicos también, ¿no? Entonces, esa segunda pregunta que me hacías, que me parece tan buena y tan oportuna, ¿qué nos dice la política de dividendos de una empresa? Bueno, hay que decir que esto es válido solo para las acciones consagradas y que tienen un historial destacado de dividendos crecientes. Las acciones jóvenes, que están en plena ebullición, de crecimiento, o acciones que suelen tener dividendos irregulares, pues bueno, pues no es válido, ¿no?, esto que vamos a decir. Pero cuando una acción ya está consagrada y que tiene un historial de dividendos crecientes, como por ejemplo las aristócratas con 25 años consecutivos de incrementos, pues cuando la acción recorta, no quiere decir que sea una mala decisión de la empresa, ni que vaya a quebrar, pero los managers de esa empresa nos están diciendo: necesitamos ese dinero porque no estamos pasando por una buena situación. Entonces, no te lo podemos entregar a ti, nos lo tenemos que quedar, ¿no? Y no las tienen todas consigo en el futuro cercano, ¿no? Por lo tanto, bueno, en Baelo pues queremos las acciones que representan a empresas cuyos managers nos están diciendo que la situación está bajo control y que ven positivo el futuro para la empresa. Y concretando un poco, también un poco para poner ejemplos, ¿no?, de este tipo de compañías, ¿cuáles son las principales posiciones que hay actualmente? Bueno, actualmente ya sé que la rotación es muy baja, pero bueno, ¿cuáles son las principales posiciones que tiene el Baelo Patrimonio? Y no sé si nos podrías dar una ligerísima pincelada de esas compañías, un poco como ejemplo de lo anterior, ¿no?, de lo que nos estás comentando. Sí, bueno, son acciones que, bueno, aunque Baelo siempre va a tener unas que pesen más que las otras, pero ninguna de ellas pesa mucho, ¿no? Tenemos una gran diversificación en la cartera porque no quiero que la cartera de acciones de Baelo tenga un track error muy, muy amplio con respecto a un hipotético índice de dividend growers ponderadas por capitalización, ¿no? Entonces, si yo tuviera la cartera muy concentrada, puede ser que varias de esas fallaran y entonces no nos aprovecharíamos de las ventajas que tienen como conjunto las acciones de dividendo creciente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la que puede ser el buque insignia, ¿no?, porque es la más grande, es Johnson & Johnson, ¿no? Que tiene menos de un 3,5% de peso en la cartera. Bueno, pues sí que creo que es un buen ejemplo porque, bueno, es una empresa que su crecimiento es estable, no tiene ni grandes crecimientos en unos años ni crecimientos pobres en otros, sino que va siempre con una senda muy, muy tendida hacia arriba, ¿no? Bueno, es la única empresa en el mundo, junto con Microsoft, que tiene un rating crediticio AAA, así como lo tiene la deuda pública de Estados Unidos o de Alemania o de Canadá, Australia, países que se supone son los más seguros, ¿no? Las dos únicas empresas en el mundo que tienen AAA son Microsoft y Johnson & Johnson, ¿no?
Johnson & Johnson también es una dividend king, es decir, que cuenta con más de 50 años de incrementos consecutivos del dividendo, ¿no? Tiene también una beta bastante baja, o sea que es una empresa low volatility, que es una característica también de este tipo de empresas. Por lo tanto, sí que Johnson & Johnson podía ser como un modelo de referencia para la cartera. Y pasamos ya a la última pregunta que te tenía planteada. Después de esta pregunta ya empezamos con las preguntas que nos quieran formular los asistentes. Pero mira, curiosamente la pregunta que te quería hacer es una de las que los asistentes están empezando a plantearnos vía chat. Que, bueno, pues tú siempre has llegado a decir que uno no solamente tiene que estar preparado para ganar dinero, sino que tiene que ser capaz de administrarlo también. Y en este sentido, lógicamente, la formación es importante para que el inversor se pueda forjar su propio criterio. Así que en este sentido, ¿qué libro o qué libros recomendarías a un inversor novel que no tuviese ningún tipo de conocimiento financiero o incluso tuviese miedos, prejuicios, o sea, alguien que realmente partiese de un nivel muy básico? ¿Cuál sería el primer libro, el libro de entrada al mundo de las finanzas personales y de la inversión que tú le recomendarías para adentrarse en este mundo? Cuando me has preguntado por un libro, te iba a dar unos motivos y prácticamente los has comentado ya. Si tuviéramos que buscar pues, una especie de rival, ¿no? de los fondos de gestoras independientes o los fondos de autor, ya sea Baelo o sea cualquier otro, no sería el fondo del vecino, no sería el fondo de fulanito ni el fondo de menganita. El rival de los fondos, digamos, de gestoras independientes o fondos de autor es la desconfianza del ahorrador a invertir en fondos. Y hacerlo fuera de la recomendación de su comercial de la entidad donde tiene sus ahorros, ¿no? Salir de esa zona de confort para el ahorrador es muy difícil, ¿no? Porque está siempre temeroso de no encontrar un... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿Ahora? te oímos bien, Antonio. Continúa, por favor. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por dónde me había quedado? Estabas hablando de los ahorradores y de esos ahorradores que tienen prejuicios, miedos, a los que les cuesta Ah, un sí, poco sí, bueno, pues que adentrarse en este mundo de la inversión y sí, un poco de qué manera, pues a través de qué libros o de qué formación podrían empezar un poco a perder ese miedo, ya no a aprender de inversión, sino a romper un poco el cascarón, ¿no? Quizá. sí, bueno, eso decía que el inversor suele estar, o más bien, o el ahorrador, que pasa a ser inversor, teme que fuera de su entidad, que es su zona de confort y también su zona de conformismo, no vaya a encontrar un servicio fiable. Por lo tanto, ese libro que me pides, que recomiende, debe cumplir primero pues con diferenciar un buen producto o un buen servicio del que no lo es, y segundo, generar la confianza suficiente en el lector para salir de esa zona de confort y de conformismo, ¿no? Y para mí el mejor es los 4 pilares de la inversión, ya lo he recomendado muchas veces cuando me lo han preguntado, de William Bernstein, porque creo que cumple con ello, porque te enseña cómo funcionan los mercados, cómo debes afrontar la inversión y qué tipo de productos son adecuados para que no elijas un vehículo que sea inadecuado, ¿no? Muy bien, pues pasamos entonces, si te parece, Antonio, a las preguntas que nos están formulando los asistentes. Jaime nos comentaba o nos planteaba al principio que en un contexto económico como el actual, pues claro, la renta fija casi no ofrece rentabilidad y que si hay algún activo que pudiera desempeñar un poco su papel en una cartera, en un fondo. Aquí me imagino que de nuevo volvemos al concepto de diversificación, ¿no? O sea, por poca rentabilidad que ofrezca la renta fija, pues es un ingrediente necesario, ¿no? Para esa eficiencia de la que hablábamos antes. Sí, no hay, vamos, en mi opinión, no hay ningún tipo de activo
que sea tan equilibrador como los bonos de máxima calidad crediticia, ¿no? Si lo que se quiere es equilibrar la cartera, no hay ninguna clase de activos mejor. Eso no quiere decir que haya que usarlos por fuerza o que sea mejor activo que otros para el futuro o que lo vayan a hacer muy bien o muy mal. No, simplemente que los bonos en una cartera mixta, o por lo menos como yo lo entiendo, cumplen una función, la función de equilibrado, ¿eh? No la función de maximizar la rentabilidad, porque si queremos maximizar la rentabilidad tenemos que asumir riesgos. Y para asumir riesgos, en vez de elegir un bono, pues para eso elijo más acciones, ¿no? Así que, bajo mi punto de vista, no. Si queremos darle equilibrio a la cartera, debemos optar por los bonos. Bueno, aparte de que los fondos UCITS pues pueden invertir en lo que pueden invertir, ¿no? Luego tienen ese pequeño porcentaje que pueden dedicar a lo mejor a activos alternativos, pero el universo de inversión no es tan amplio. O sea, suponiendo que Sí. existiese un activo tan equilibrador como la renta fija, ya tendría que haber, ¿no?, la posibilidad legal de que el fondo pudiera invertir en él y la política de inversión del fondo se lo tendría que permitir y que estas cosas. Pues Francisco nos comenta por su parte que por qué no se habla más de la gestión pasiva que al mismo tiempo es activa como la Smart Beta. ¿Qué opinas de la Smart Beta como estrategia, los fondos Smart Beta? Él dice que se refiere en concreto al sector tecnológico. Pero bueno, en general, esto de ganar exposición a un mercado, pero desde la perspectiva de Smart Beta, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que hay buenos ETFs y buenos fondos que están indexados a cierto factor y a mí me parecen interesantes porque el problema normalmente no es que la herramienta sea buena o mala, normalmente es el inversor el que suele hacer un buen o mal uso de este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, William Bernstein tiene una cartera muy sencilla que es una cartera de gestión pasiva y una de sus clases de activos es acciones value, ¿no? Acciones de un factor value, y otra de sus clases de activos son acciones small caps, ¿no? No tienen por qué ser buenas o malas las herramientas que vayamos a utilizar, como por ejemplo los ETFs Smart Beta. El problema es que normalmente este tipo de ETFs se pueden comprar en los peores momentos porque uno piensa especulando que lo van a hacer mejor en el futuro cercano, o venderlos porque cree que ya, por ejemplo, ahora con el growth puedes tener un ETF que esté funcionando muy bien, indexado al Nasdaq, y lo vendes porque crees que no va a seguir funcionando bien. Y sin embargo, ¿por qué no? Podría seguir funcionando bien en los próximos años. Yo creo que lo interesante de este tipo de ETFs o de fondos indexados Smart Beta es la diversificación que te aportan dentro de la cartera, pero no tanto como para especular porque creas que lo van a hacer mejor, ¿no? Muy bien. Luego nos pregunta HP que para cuándo la próxima bajada de comisiones. Yo creo que son unas comisiones muy competitivas. Antonio, de hecho, si quieres podemos aprovechar para recordar cuáles son las comisiones del Baelo Patrimonio, pero si tienes prevista también una bajada de comisiones, pues también es el momento de que se lo digas a este oyente, ¿o no? Bueno, sí, las comisiones de Baelo hasta 25 millones de capital gestionado es 0,59, que es como salió de inicio, y a partir de los 25 millones pues bajó a 0,49, ¿no? Para ese capital a partir de los 25 millones. Luego se hace una media aritmética y lo que salga pues es la comisión, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más capital gestionado, pues más baja la comisión. Y sí, tenemos pensado hacer otra bajada. La gestora ya está preparando, no sé si lo habrá incluso enviado ya a la CNMV, el nuevo folleto, pero hasta que no se haga oficial no debo decir nada, pero sí que hay previsto una nueva bajada, pero para el capital a partir de ese montante que pongamos, ¿no? Muy bien, pues nada, estaremos atentos. Nos comenta Ignacio si podríamos decir que Baelo es una cartera permanente de gestión activa indexada, una cartera permanente de gestión activa indexada a empresas que reparten dividendos.
No creo que se pueda definir así. Baelo no es una cartera permanente. Una cartera permanente es una cartera que está dividida en cuatro tipos de activos, que son acciones del mercado regional o del propio país, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues acciones americanas. En el caso de la zona euro, pues acciones de la zona euro. El segundo sería bonos de máxima calidad crediticia gubernamentales, también de la propia zona geográfica. El tercero sería cash y el cuarto oro. Eso es una cartera permanente, ¿no? Baelo no es una cartera permanente. Lo que ocurre es que yo soy fiel seguidor de Harry Browne. Me encanta su forma de entender la inversión y he tomado ciertos conceptos de él para que Baelo, siendo una cartera 60-40, con la mayor parte de sus activos en acciones, que son el mejor refugio para la inflación de largo plazo, con esas enseñanzas de Harry Browne, pues he intentado que me ayude para que la cartera esté más equilibrada. Nos pregunta Jim si tienes planeado crear en el futuro otro vehículo de inversión. No Por tengo supuesto, planeado. comercializaremos también en MyInvestor, suponiendo que ese sea el caso. Muy bien, muchas gracias. No, en principio no tengo previsto crear otro fondo porque Baelo creo que es un gran fondo y además es el fondo en el que yo invertiría. Por lo tanto, Baelo creo que es una gran herramienta para el inversor medio y además es no solo eso, sino que es lo que yo mismo soy, ¿no? Entonces me quiero centrar en Baelo y aparte que creo que si sacara otros fondos, primero que yo mismo me descentraría y después también creo que descentraría a los propios inversores en Baelo o los que solo tengan Baelo como vehículo de inversión porque les crearía una indecisión, ¿no? A ver, Antonio, ahora ¿en dónde invierto? ¿En este o el nuevo que has creado o en Baelo? ¿Y qué porcentaje en cada uno? Y no quiero crearles esa indecisión tampoco. Nos pregunta Raúl si, teniendo en cuenta precisamente esta filosofía con la que creaste Baelo, si crees que podría ser para determinados perfiles, sobre todo aquellos que se orientan más al medio y largo plazo, el único fondo en el que inviertan. Si crees que podría reunir un poco todas las características necesarias o todos los objetivos de inversión a largo plazo como para que fuera el único fondo que un inversor tuviera en cartera, o por el contrario, crees que una buena planificación debería incorporar otro tipo de productos o de activos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues ambas respuestas. Yo sí creo que Baelo puede ser un fondo para, un ahorrador y que pudiera ser perfectamente el único fondo. Lo que ocurre es que se tendría que adaptar al perfil de ese inversor, ¿no? Pero también puede ser un fondo que se pueda combinar con otros fondos. Por ejemplo, si el inversor es más agresivo que una combinación 60-40, pues puede combinar Baelo con unos fondos de acciones, ¿no? De renta variable. Y si el inversor es más conservador que lo que Baelo presenta, pues lo puede combinar con otras clases de activos para rebajar la volatilidad total de la cartera. Aquí me gustaría añadir que también hay que tener en cuenta la eficiencia financiero-fiscal. Quiero decir que los planes de pensiones, por ejemplo, tienen sus propias ventajas fiscales y a lo mejor a la hora de diseñar una cartera de inversión, pues se pueden tener en consideración, porque bueno, el vehículo fondo, desde luego, es fantástico y tiene un montón de ventajas. Pero bueno, también los planes de pensiones tienen esa ventaja fiscal tan importante que se puede valorar, ¿no? Ya más allá de que la estrategia o el mix de riesgo sea el adecuado. Pero los diferentes productos tienen cada uno sus pros y sus contras y es bueno, ¿no? Tenerlos en cuenta todos a la hora de seleccionarlos. Pues mira, luego participa también Abraham. Y como decíamos al principio de esta entrevista, muchos de los partícipes de tu fondo son directamente fans. Y yo creo que Abraham debe de ser uno de ellos porque nos comenta que es partícipe de Baelo desde principios de marzo desde principios de marzo de este año. Pensé que era desde hace más tiempo. Pero dice que era seguidor del fondo desde muchísimo antes. Y te quería preguntar, ¿cuándo ha sido la máxima caída del fondo? ¿Cuál y cuándo ha sido la máxima caída que ha experimentado desde máximos? Y si ha sido más leve
que la caída del MSCI World. Bueno, pues muchas gracias a Abraham por la pregunta y por ser partícipe. Es curioso porque creo recordar que fue en un podcast que participé de Fernando Alonso, de Píldoras del Conocimiento, que me preguntó cuál creía yo que podía ser la caída máxima de Baelo en el futuro, ¿no? Y yo creo que le respondí de alrededor de un 20%, porque quise ser como generoso en la caída, ¿no? Y hubo como un pequeño silencio porque me parece que como que le sorprendió, porque esperaba que le respondiera menos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Luego él igual me lo puede confirmar o no, pero creo que le sorprendió un poco que yo dijera un 20%. Pero es que los mercados son impredecibles y efectivamente, unos meses después, la gran caída del coronavirus hizo que Baelo en un solo mes cayera alrededor de un 20%. O sea que, por eso digo que es muy difícil hacerse a la idea de ¿y si este fondo cae? ¿Cómo me voy a comportar? He de decir que los partícipes se comportaron, vamos, para mí son los mejores partícipes del mundo, porque entre la crisis del coronavirus y luego lo que ocurrió con la Agencia de Valores de Esfera, pues prácticamente nadie vendía, nadie traspasaba, o sea que fue alucinante, ¿no? Y con respecto al MSCI World, pues sí, el MSCI World no sé cuánto cayó, pero creo que cayó alrededor de un 35%, algo así. Pero bueno, es normal, Baelo es una cartera mixta y el MSCI World es todo renta variable, ¿no? Nos pregunta Jaime que cómo le podríamos asegurar al inversor estándar español que entidades como MyInvestor y fondos como el Baelo son vehículos tan seguros como otros fondos de un banco comercial, independientemente del éxito que tenga la inversión. En este punto yo creo que hay que aclarar a Jaime y al resto de nuestros asistentes que los activos en los que invierte un fondo pertenecen a los partícipes. O sea, un fondo no forma parte del balance del banco que lo comercializa, de ninguno de los bancos que lo comercializan. Da igual que ese banco sea un gran banco de la banca comercial, de los que son más conocidos y están en boca de todos, o un banco más pequeño o más desconocido o digital o no digital, no depende de quién lo comercialice. Un fondo siempre pertenece a sus inversores, a los partícipes, las personas que están invirtiendo en ese fondo. Entonces, pasase lo que pasase con el banco con el que compró el fondo o incluso con la gestora que gestiona el fondo, los activos en los que ese fondo invierte pertenecen a los inversores. O sea que desde esa perspectiva no tiene de qué preocuparse en términos de riesgo de quiebra de nadie, ni del banco ni de la gestora. Hay que preocuparse de cómo evoluciona el fondo, si el gestor es capaz de sacar el máximo rédito a esos activos o está seleccionándolos de la mejor manera y si da sus frutos. Pero esos activos siempre van a ser suyos en la parte que le toque como partícipe. No sé si quieres añadir alguna otra cosa a esta cuestión, Antonio. Bueno, está bien explicado. Lo único a añadir que cuando el gestor, en este caso yo, hago la compra de un activo a través del broker para el fondo, el activo ese directamente se va al depositario, o sea que no, eso ni tengo yo las acciones ni los bonos del fondo, ni los tiene la gestora ni el comercializador, se va directamente al depositario, que es el que se encarga de custodiar, aparte, los activos que son, como tú has dicho, de los partícipes, o sea que el fondo de inversión es uno de los vehículos más seguros que hay, por lo menos con la legislación española. Bueno, eso en cuanto a los fondos de inversión y luego en cuanto a MyInvestor, recordar también a nuestros asistentes y participantes que bueno, somos un banco que operamos con ficha bancaria, estamos supervisados por el Banco de España y tenemos todos los parabienes y toda la seguridad que es exigible a un banco español como cualquier otro. O sea que en ese sentido no tienen de qué preocuparse. Nos pregunta Charlie Tetobain, o Teto Charlie, vamos a decir, ¿qué ventajas tiene el fondo Baelo Patrimonio respecto a una cartera indexada? ¿Cómo cotarías tú ese plus que tú ofreces en tu fondo con respecto a un fondo que verdaderamente fuera, o bueno, en este caso una cartera de fondos indexados?
Bueno, pues por ejemplo, la ventaja que hemos dicho antes para un inversor novel, que tiene una persona de confianza a quien dirigirse para hacerle la consulta que crea conveniente y que le sirve pues de guía para su inversión. ¿Qué ventajas más? Pues que es una cartera todo en uno, que por lo tanto ya soy yo el encargado de hacer los reequilibrios y de mantenerla equilibrada la cartera, no tiene que hacerlo el inversor, aunque yo pienso que el inversor lo puede hacer perfectamente y una cartera indexada es muy sencilla de gestionar, te lleva 5 o 10 minutos al año hacerlo, ¿no? Luego, en Baelo tenemos ciertos filtros que hacen que la cartera sea de excelsa calidad, ¿no? Los filtros que tiene Baelo no los tienen en principio los fondos indexados. Eso no quiere decir que sea mejor y peor, simplemente que aquellos inversores que vean con buenos ojos que su dinero esté depositado en los activos de mejor calidad posible, como los que tenemos no solo de dividendos crecientes, sino también de deuda moderada o de payout controlado, crecimiento del dividendo. Eso es más difícil encontrarlo en fondos indexados, ¿no? Quizá haya ETFs Smart Beta que se puedan parecer, pero en una cartera de fondos lo veo complicado. Muy bien. Y nos pregunta Miguel Abad, que también es otro fiel seguidor tuyo durante más de 10 años, que le asusta un poco ver el volumen de contratación que tiene el fondo y te pregunta si ves algún riesgo con el aumento sistemático del volumen del fondo, que hasta dónde crees que puede y sobre todo debe llegar el volumen para que puedas mantener esos rendimientos. No hay, en principio no hay riesgo porque los activos en los que invierte Baelo, tanto las acciones como los bonos, son los activos casi más líquidos del mundo, ¿no? Excepto algunas acciones más norteamericanas que tienen un gran peso o algunas del resto del mundo, las acciones de Baelo son large cap, ¿no? Entonces podríamos tener muchísimo más capital gestionado que las compras y las ventas apenas tendrían incidencia en las comisiones, ¿no? Por gastos de brokeraje. En los bonos pasa igual, no tenemos bonos ilíquidos, tenemos los bonos más líquidos de la zona euro, o sea que podría el fondo subir mucho más y no habría motivo para cerrarlo. Vale. Y ya una última pregunta, son las 7 de la tarde y no quiero ya robaros más tiempo. Nos pregunta Javier si tú personalmente tienes todo tu patrimonio en Baelo o si complementas tu inversión en tu propio fondo con otro tipo de inversiones. Sí, sí, Es una pregunta un poco... el patrimonio que tengo en fondos está... No, es normal, es normal. Es una pregunta muy recurrente últimamente en las redes sociales, el skin in the game, ¿no? Sí, sí, yo el capital lo invierto en Baelo, ¿dónde lo voy a invertir? Si no, es que no tiene mucho sentido invertirlo en otro sitio, ¿no? Lo que ocurre es sí, tengo un plan de pensiones donde ya no, hace ya unos años que no aporto, y luego sí que tengo también una pequeñita parte en oro físico, no casi nada a través de ETFs, en un dealer de máxima confianza, pero eso es todo lo que tengo invertido. O sea que a través de fondos, sí, a través de fondos solo en Baelo, pero es que es algo lógico, ¿no? ¿Dónde lo voy a invertir si no? Por cierto, ¿no te gustan los ETF sobre el oro? Porque mira, esa era otra de las preguntas que se nos estaban quedando en el tintero. Alguien preguntaba por qué en mineras y no en ETF sobre el oro. Bueno, Baelo lo tienen mineras, aunque no tanto en mineras, son más bien royalties de oro, porque en realidad Baelo es un fondo de acciones y bonos, no es un fondo que tenga oro físico o que aspire a tener una gran cantidad de cash, es un fondo de acciones y de bonos, porque son los activos naturales, ¿no? Son esos activos que van creciendo con el tiempo y van entregando una parte de los beneficios a sus accionistas o a sus bonistas, ¿no? Para mí son la forma de invertir más pura, ¿no? Con respecto a si me gustan o no los ETFs de oro, sí, también es una posibilidad. Lo que pasa que ese porcentaje de oro físico que tengo aparte, pues lo quiero tener en un tipo de inversión que es totalmente distinta, ¿no? Que no está dentro de los mercados financieros electrónicos, ¿no? Sino que es oro físico en un dealer de máxima confianza. Perfecto, muy bien. Pues Antonio, muchísimas gracias
por tu asistencia hoy a este webinar y por ayudarnos a acercar a los asistentes un poco más todos los diferentes conceptos relacionados con los fondos de inversión, con la educación financiera, por poner tu granito de arena para que todos podamos aprender un poco más sobre este tema y también por hablarnos un poco sobre tu fondo, tu estrategia, tu visión del mercado. Muchísimas gracias por participar y a todos aquellos asistentes que pues no hemos podido responder a sus preguntas por falta de tiempo, pues os animamos a formulárnoslas a través de redes sociales o también colgaremos esta entrevista en YouTube y en el blog de MyInvestor, donde también podréis, en concreto en nuestro canal de YouTube, formular estas preguntas u otras que se os ocurran al hilo de estas cuestiones. Y lo dicho, pues muchas gracias, Antonio, por todo. Muchas gracias a Y, vosotros por invitarme y también a todos los asistentes. y gracias a todos los que habéis participado en este webinar. Hasta luego.